Mi pastor José Hernández. Gracias por conversar con nosotros en esta ocasión otra vez. Amén. Gracias a ti, Daniel, por esta bendición. Bueno, pastor, fíjese lo siguiente. Para las personas que son religiosas o para las personas que no son religiosas, siempre hay en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, siempre la gente le pide a Dios o confía en alguna cuestión superior. En el caso de la muerte de Chávez, mucha gente ha comentado en los programas que hemos hecho acá al respecto sobre las palabras pronunciadas por Chávez en un famoso discurso en el que, insuflado por determinado tema, él decidió maldecir al Estado de Israel. Y además dijo entre sus palabras: te maldigo, Estado de Israel, desde el fondo de mi... maldecía al Estado de Israel desde el fondo de sus entrañas. Ujú. Mucha gente me ha comentado al respecto en distintos momentos y mucha gente lo comenta, sobre todo gente que es estudiosa de la Biblia y de los evangelios, bien sea por razones religiosas, bien sea por razones de curiosidad histórica. Yo quisiera preguntarle, Pastor José Hernández, usted conociendo, por supuesto, y teniendo los estudios bíblicos y todo lo demás, quisiera que nos dijera qué dice la Biblia sobre esa cosa de andar maldiciendo a Israel. ¿Cómo podría terminarse viendo, ¿no? Ujú. Ok, mira, esto es algo sumamente importante, ¿no? Eh, para eso nos tenemos que remontar al libro del Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, donde Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice que salga de su tierra para ir a una tierra que le va a mostrar, y le dice además que el propósito que Dios tiene con Abraham es de hacer de él una nación grande, una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la mar. Y allí en el versículo 3 del capítulo 12, Dios le hace una promesa a Abraham, diciéndole, le dice de la siguiente manera: bendeciré a los que te maldijeren maldeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren, bendeciré. Entonces, toda persona, toda nación que entra en esta esfera, bien sea de bendecir a Israel, el beneficio que va a tener son bendiciones de parte de Dios. Pero si cae en la otra parte, que es el de maldecir a Israel, va a experimentar las maldiciones que Dios le prometió a Abraham. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Esto lo podemos ver que no solamente le ocurrió a Chávez, debido a que la primera nación que experimentó esta consecuencia fue el pueblo de Egipto. En el Génesis 15, versículos 13 y 14, Dios le revela el futuro de su descendencia a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y en el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es algo que puede ser comprobado a nivel de la historia universal, ya que la historia revela que Israel estuvo 400 años en Egipto, que fue esclavizado, que gran parte de esas pirámides fueron construidas por este trabajo de esclavos, y también reseña el castigo que vino sobre el pueblo de Egipto por cuanto maldijo y maltrató a Israel. Este juicio se repite en el tiempo del rey Barak, quien al ver la actuación de Israel cruzaron el Mar Rojo, resulta de que las naciones que se le atravesaban las destruía. Este hombre contrató a Balaán
para que maldijera al pueblo de Israel. Y resulta de que las maldiciones de Balaam se convirtieron en bendición y la consecuencia la acarrió este hombre. Más adelante vemos en las escrituras que todas aquellas naciones que se levantaron contra Israel fueron destruidas, aún cuando éstas tenían la permisología de parte de Dios para ser instrumentos de castigo, como fue el caso del imperio asirio. En Isaías capítulo 10, versículos 5 y 12 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, el pueblo de Israel, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado por las calles. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto y la soberbia del rey de Asiria. Llegamos entonces al caso de Hugo Chávez Frías, donde el 2 de junio del año 2010 profiere esta maldición. El hombre, por ser enemigo de Estados Unidos y por cuadrarse con los enemigos de Estados Unidos, con los sirios, con los turcos, con los iraníes, con todas estas poblaciones árabes, entonces el hombre, al ver que Israel estaba en su legítima defensa porque le habían lanzado aproximadamente como unos 2.000 misiles, unos 2.000 rockets le habían lanzado. Israel reacciona en legítima defensa y ataca los objetivos desde donde estaban las bases de lanzamiento. En consecuencia, Hugo Chávez Frías, creyéndose el líder mundial, creyéndose el anticristo, creyéndose la persona más tremenda que va a hallar gracia ante los enemigos de Estados Unidos, entonces profiere estas palabras y como lo dijo él: desde mis entrañas, maldito sea el Estado de Israel. Resulta de que a Hugo Chávez le pasó como le pasó al rey Herodes. Cuando estaba en aquel lugar que lo arengó el pueblo, el tipo andaba vestido con un traje de plata y cuando le pegó el sol inmediatamente brilló y la gente les dieron un halago y le dijeron: voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que por cuanto no le dio la gloria a Dios, inmediatamente un ángel descendió y lo hirió y murió de esa enfermedad. Asimismo ocurrió con Chávez. Resulta de que inmediatamente el cáncer le apareció en sus entrañas y esa fue la razón por la cual Hugo Chávez Frías desaparece de este mundo, porque acarrió sobre su vida las consecuencias de este versículo. Ahí está el caso de Guatemala. Guatemala ha sido una nación que ha bendecido a Israel, incluso fue una de las que movió su embajada hacia Jerusalén. Y cuando Israel estaba en las Naciones Unidas, Guatemala fue la que dio el voto también para que se considerara al Estado de Israel, y allí está Guatemala. Ha sido una nación muy bendecida a pesar de todos los conflictos que ha atravesado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos ha experimentado tantas bendiciones? Porque siempre ha estado como el ayudante, el amigo, el guardador de Israel. Y una vez que Estados Unidos se voltee, va a experimentar las mismas consecuencias que experimentó Hugo Chávez Frías. La Biblia dice que por cuanto ellos no consideraron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hugo Chávez Frías era un instrumento de castigo de Dios para Venezuela, como lo expliqué en el programa pasado. Y como Hugo Chávez Frías, un digno representante del comunismo, del Foro de Sao Paulo, el hombre, por su odio y resentimiento a Estados Unidos, entonces aplicó aquella fórmula que me enseñaron en matemática para aprenderme más por más es igual a más. El profesor nos dijo: el amigo de mi enemigo es mi enemigo y el amigo de mi amigo es mi amigo. Entonces resulta de que Chávez, para
hacerle la contraparte a Estados Unidos y para lograr el favoritismo por parte de estas naciones islámicas que tienen su representación en la ONU, producto del proyecto expansionista que tenía Hugo Chávez Frías, asume ese resentimiento y odio contra Israel, asimilando todo el odio que estas naciones islámicas, en la mayoría de ellas son procedentes del mismo Abraham, del hijo que tuvo con Agar. Entonces resulta de que él le da rienda suelta al espíritu antisemitista, expresa su odio con Israel con el propósito de ganarse el favor de todos estos países islámicos y continuar él con ese proyecto expansionista de un líder a nivel mundial. O sea, el espíritu del anticristo se apoderó de Chávez. Y como Dios conocía esto, incluso en mi libro se registra la palabra profética que Dios le dio al doctor José Manuel Pérez, donde dice, hablando también de Maduro, que Maduro se asociaría, al igual que Chávez, con los peores países, con aquellos que son enemigos de Israel y enemigos de los Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo hoy en día, que ya ellos le dieron rienda suelta a todo esto y hoy Venezuela la tenemos llena de personas que yo quedo sorprendido porque he visto muchos venezolanos criollitos convirtiéndose al Islam, producto de un poquito de agua y de unos caramelos que le dan, asumiendo una religión que nunca antes se había practicado en Venezuela. Ahora, pastor, usted nos ha hablado de que en la Biblia se establece que no solamente quien ha actuado contra Israel a nivel personal, sino que pueblos que han actuado, países que han actuado, naciones que han actuado contra Israel, como en el caso de Egipto, la han pasado muy mal. Mi pregunta puntual es, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de sus creencias, de sus certezas, ¿usted cree que esas palabras proferidas por Chávez recayeron también sobre Venezuela? ¿Venezuela tiene una maldición encima por culpa de Chávez? Por supuesto que recayeron. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Y el representante de Venezuela, la voz de Venezuela, era Hugo Chávez Frías. Y como él era la cabeza visible, el responsable tanto delante de Dios como delante de las naciones, esas consecuencias vinieron sobre Venezuela y lo que hicieron fue incrementar el padecimiento que ya venía. Vamos a recordar lo que te dije en el programa pasado, que en el año de 1988 Dios nos habla y nos dice, al igual que en el año 88, que iba a levantar a Hugo Chávez Frías como un instrumento de castigo para la nación. ¿Por qué razón? Por causa de muchos ministros que estaban en una condición irregular de parte de Dios, delante de Dios, y no se quisieron humillar. Y hoy estamos viendo ese fruto de la falta de humillación, donde tenemos un grupo de ministros que se han vendido por un plato de algarrobas al gobierno de horror y de terror y se identifican patria o muerte, vencer o morir. Todo eso es producto de esa consecuencia que acarrió Hugo Chávez Frías contra la nación venezolana. Ahora sí quisiera entrar en el punto que usted nos quería desarrollar porque me parece interesante. Usted sintió que al haber una consecuencia contra Venezuela, usted como venezolano y como pastor evangélico, usted decidió acudir a Israel a pedirle perdón al Estado de Israel. ¿Nos podría contar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que usted hizo? Amén, claro que sí. Mira, cuando comencé mi programa por internet, al mes de haber comenzado el programa, el Señor me habla literalmente porque Dios habla. La Biblia dice que de muchas maneras habla Dios. Dios puede hablar audiblemente, puede hablar por sueños, por visiones, por revelación de su palabra. Y Dios me habla y me dice, es necesario que vayas al Estado de Israel para que le pidas perdón por el pecado que cometió Hugo Chávez Frías el 2 de junio del año 2010. Entonces, cuando yo recibo esa palabra, yo me asusto. ¿Por qué razón? Porque yo nunca en mi vida había ido a Israel.
Entonces yo digo, Señor, pero ¿quién soy yo? Yo hice como Moisés, oye, pero ¿quién soy yo? Yo no soy un diplomático venezolano, yo no soy un representante de algún partido político, simplemente soy un ministro tuyo. Y allí fue donde Dios comenzó a hablarme a través de las personas que me escribían, me decían, hermano, el Señor me ha declarado que usted tiene que ir al Estado de Israel. Y fue allí entonces donde Dios comienza a hacerlo público y notorio. La gente me escribía, yo no lo quería aceptar, hasta que nuevamente Dios me confronta y yo lo tengo que comunicar a nivel de las redes sociales. Resulta de que un amigo que estaba en Miami, que conducía un programa en una emisora de mucho alcance, oyó el clamor y él dijo, bueno, la alternativa que tenemos acá es que nos reunamos con el cónsul de Israel en Miami. Y el hombre organizó un programa, realizamos el programa, yo le pedí perdón formalmente, el hombre aceptó el perdón, oró por nosotros, pero resulta de que el Señor me dice, eso no es suficiente, yo te mandé al Estado de Israel y te voy a dar los recursos para que tú vayas al Estado de Israel. Fue allí donde Dios comenzó a formar un equipo y una persona me llamó y me dice, hermano, es necesario formar una etiqueta que diga pido perdón a Israel y que todo aquel que quiera pedir perdón a Israel, que lo faculte a usted para que usted hable en nombre de esa cantidad de personas. Y en efecto, comenzamos la campaña, 34,000 personas nos dieron su firma electrónica a través de la etiqueta pido perdón a Israel. Dios obró el milagro, proveyó todos los recursos, me abrió las puertas para llegar a Israel, me proveyó un compañero porque, te digo, estaba asustado porque yo le decía, Señor, yo no soy ningún diplomático, ¿cómo llego yo allá? Aquí estoy yo. Y el Señor me dijo, yo iré delante de ti, ve al Estado de Israel. Llegamos al Estado de Israel en plena celebración de las fiestas más importantes de Israel, lo que fue el Año Nuevo, el Yom Kippur, el Shabbat, y detrás de ello venía la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Y resulta que cuando llego a Israel, fuimos al lugar de gobierno y la persona hablan y nos dice, mira, el día que el primer ministro los va a recibir para esto es dentro de 15, 16 días, cuando finalice la fiesta de los tabernáculos. Le expresamos a la secretaria, dijimos, nosotros tenemos que regresarnos dentro de 8 días y no podemos quedarnos para la fiesta, después de la fiesta de los tabernáculos. Entonces fue allí que, orando al Señor, yo le decía, Señor, tú me trajiste, me proveíste el dinero, ahora ¿cómo le cumplo yo a esa gente en Venezuela y en el mundo que saben que yo estoy acá? Y resulta que en plena fiesta del Yom Kippur me llaman al hotel y me dicen, el Señor ha obrado un milagro extraordinario. Una pastora que estaba por allá en Israel, que me sirvió de intérprete, me llevó a reunirme en muchos lugares. Resulta que en la sinagoga donde ella estaba celebrando el Yom Kippur estaba el representante cultural del Estado de Israel. Se lo presentan y le preguntan, ¿y cuál es el motivo? Ella le explica, mira, hay un pastor venezolano que vino así con este propósito. Él se quiere reunir con el primer ministro, quiere pedir perdón, pero la cita que le dieron es para 16 días y él se tiene que ir la otra semana. Entonces el hombre dice, espérate aquí, en lo que culmine el Yom Kippur, yo llamo al primer ministro y vamos a ver qué me dice él. Y resulta de que llama en efecto al primer ministro y el primer ministro le dice, sí, yo estoy enterado de eso, pero esa es la fecha que yo le puedo dar a menos que yo envíe un delegado de acá, de mi secretaría, de mi oficina, para que se encargue de hacer ese acto formal. Y fue allí donde mandaron al diputado Robert Ilatot, quien era miembro del Knesset, no sé si ahorita es miembro del Knesset, y el hombre nos buscó, fue al lugar donde estábamos en el hotel, y allí en el hotel se hizo formalmente ese acto profético donde se le explicó lo que había hecho Hugo Chávez Frías, le explicamos la situación que estaba viviendo el país, le pedimos perdón, le entregamos el documento, incluso le entregué mi libro Memorias de una Nación en Guerra y le entregamos una ofrenda de paz
como dice la Biblia, una ofrenda de paz que fue otorgada por todos los venezolanos que sembraron para que ese dinero, esa ofrenda de paz llegara a Israel. Aquel hombre, en representación del primer ministro, asumió un compromiso, nos dijo: nosotros sabemos que el pueblo de Venezuela ama al pueblo de Israel por todas las bendiciones y beneficios cuando llegaron los israelitas de Venezuela, cómo el pueblo se abocó para recibirlo. Pero sabemos que, aunque Chávez Frías es el presidente, sabemos que él no es toda Venezuela. Y por eso nosotros excluimos al pueblo venezolano de toda consecuencia que haya asumido Hugo Chávez Frías al proferir esta palabra. Y nosotros sabemos que va a venir una nueva Venezuela y nos comprometemos contigo para que en el tiempo cuando esa Venezuela nazca, allí estará el Estado de Israel con tecnología de punta, con medicina, con alimentos, para nosotros brindar ayuda a ese pueblo venezolano que está sufriendo y contribuir con ellos para que resurja al igual como nosotros hemos resurgido como nación. Podemos recordar de forma particular cómo ese arrepentimiento que Hugo Chávez intentaba mostrar se expresó en una famosa misa donde Hugo Chávez le pedía a Cristo que le diera vida y que no se lo llevara todavía. Esto, ¿cómo podría interpretarse desde el punto de vista religioso que una persona que hizo tanto daño durante tanto tiempo, inclusive a los propios religiosos, intentando poner a los religiosos de rodillas ante su poder político, poner a las iglesias de distintos signos y a las religiones todas cuales fueran al servicio de su agenda partidista, de su agenda política, y además de eso atacando a ministros de distintos cultos? ¿Cómo interpreta usted como pastor, como ministro de un culto, que una persona que haya hecho tanto daño durante tanto tiempo, visto que está frente a las puertas de la muerte prácticamente, decida arrepentirse en ese momento? Dios es capaz de perdonar esas cosas, me imagino yo, pero en todo caso el destino ya estaba hecho para Hugo Chávez, ¿no? O sea, el único pecado que Dios no perdona es el de rechazar a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, la Biblia, el mismo Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Cómo tú distingues una mata de limón con una mata de mandarina cuando ambas están con el fruto jojoto? Tú tienes que esperar. Oye, te ponen desde lejos y tú dices: oye, es de limón. Pero resulta de que cuando tú llegas y observas el fruto, entonces tú discrimina: esta es de limón y esta es de mandarina. ¿Y por qué? Porque el fruto de este es el limón y el fruto de este es la mandarina. Eso es lo que dijo el Señor: no todo aquel que me llama Señor, Señor es digno de mí. Ahora bien, ¿qué ocurrió con Chávez? Chávez acudió al lugar menos indicado. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Uno de los pecados que Dios aborrece es el pecado de la idolatría. ¿Y a cuál Cristo estaba aferrado Chávez? Al Cristo, al crucifijo que cargaba, al cual le oraba o le rezaba todos los días. Resulta de que allí se pudo apreciar que Chávez tenía más poder que ese Cristo. ¿Por qué razón? Porque él lo tenía que cargar. Si lo ponía encima de la mesa, ese Cristo no se iba a mover, entonces él tenía que levantarlo. Es imposible, es algo de lógica, que si yo agarro este objeto y que yo diga que este corrector tiene poder para salvarme, pero resulta de que yo lo tengo que cargar, ese no está siendo efectivo. Entonces, Dios ama a todo el mundo. Mira, Dios ama a Chávez, Dios ama a Maduro, Dios ama a Osama Bin Laden, porque Dios es amor, pero Dios aborrece el pecado. Y Dios amaba al sacerdote Elí, pero el sacerdote Elí cometió un pecado tan desastroso que Dios dijo que no habría expiación para el pecado de Elí ni para su casa. Así ocurrió con Chávez. Tal vez si Chávez hubiera venido de corazón al Señor, sin postrarse delante de un ídolo, sin seguir adorando a Changó, a Yemayá y a todos los demonios que él llevó a Venezuela,
y se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado y hasta lo hubiera sanado. Pero ¿qué ocurre? Hubiera habido un cambio en la vida de Chávez, hubiera rectificado, hubiera entregado el poder, hubiera puesto en libertad a todos los presos políticos, porque eso fue lo que le ocurrió a Zaqueo. Zaqueo, un cobrador de impuestos, a quien todo el mundo detestaba porque la política romana era: te vendo esta ciudad y tú me vas a pagar a mí esto, y lo que tú cobres de allí en adelante es tuyo. Y por eso odiaban a los publicanos, a los cobradores de impuestos. ¿Y qué ocurrió? Que cuando Zaqueo tuvo el encuentro con Cristo, que lo recibe en su casa, que oye la palabra, que se relaciona con él, que lo recibe como Salvador, inmediatamente hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Si en todo la mitad, he aquí que la mitad de mis bienes la doy para los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, he aquí que se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy en día estamos viendo que Nicolásito dicen que es evangélico, que Nicolás Maduro es evangélico, pero allí tú ves a Nicolásito practicando la brujería, cometiendo los delitos que está cometiendo. Cuando uno viene al evangelio, hay cambio. Cuando, mira, yo antes era comunista, mano, yo era de bandera roja, a mí me educaron en la escuela, pero cuando yo me convertí a Cristo, toda esa vida quedó atrás y comencé una nueva vida en Cristo, una transformación que mis ex compañeros me criticaban y me decían: ¿qué te pasó? Ahora yo soy una nueva criatura. Dios me sacó de las tinieblas, me ha convertido en un predicador, porque ese es el fruto del arrepentimiento. Y aunque muchas personas dicen que Chávez se salvó y algunos inventan historias, lamentablemente, si él no acudió al verdadero Cristo, no a una imagen de yeso, no a una imagen de metal, sino al verdadero Cristo con el cual yo me relacioné y cambió mi vida, lamentablemente no es salvo. Y si hubiera sido salvo, hubiera habido frutos y Venezuela hubiera cambiado de rumbo. Hay además, ya finalmente, pastor, en los pocos minutos que nos quedan, un intento permanente de intentar convertir a Chávez, luego de fallecido, en una especie de ícono religioso, e inclusive utilizando elementos del propio cristianismo, utilizando la frase Chávez vive, y de alguna manera equiparándolo, bueno, con Cristo, equiparándolo con Dios, equiparándolo con una deidad y poniéndolo como un ser supremo, etcétera, etcétera. ¿No termina siendo eso también una reiteración de la burla a la religión que el chavismo acostumbró con Chávez en vida? Eso es producto de la ignorancia que hay en el pueblo venezolano y de la inclinación a la idolatría. Recuerda que nosotros venimos de más de 500 años del dominio de la idolatría en Venezuela, hasta que en el año 1992 Dios quebranta ese dominio de la brujería y de la idolatría. Pero Hugo Chávez Frías, cuando llega en el 98, la restaura a través del poco de brujos y de paleros y cesanteros que llevó a Venezuela. Y como el pueblo venezolano tiende a la idolatría, ellos creen en los muertos, que los muertos están vagando por allí, porque esa es la educación religiosa tradicional, cuando la Biblia dice, oye, que los muertos no tienen memoria. Chávez ni siquiera sabe lo que está ocurriendo acá. Si está en el infierno, está experimentando el juicio más terrible, donde Jesús dijo que el gusano no muere, el fuego y el fuego nunca se apaga. Y resulta de que las personas, actuando a través de los espíritus que operaron en Chávez, entonces lo han querido beatificar, le hicieron su capilla allá en el 23 de enero, en el cuartel de la montaña, le tienen un altar, porque en el mundo de las tinieblas le hicieron un santo, y la gente piensa de que ese santo les puede ayudar a pesar de las necesidades que están experimentando. Y a consecuencia de ello, el juicio que sufre la nación venezolana se incrementa más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en su angustia me buscarán. Pero pareciera que el pueblo venezolano, la angustia no ha sido suficiente para volverse a Dios, sino que se van a buscar las cosas que Dios aborrece. Pastor, muchísimas gracias por su explicación y por esta conversación.
Gracias a ti, Daniel. Dios te bendiga y seguimos orando por ti para que la bendición de Dios fluya en tu vida.